Aventuras de jefas despeinadas. Aventuras de jefas despeinadas. Aventuras de jefas despeinadas. Aventuras de jefas despeinadas. Hola de nuevo y bienvenida al capítulo 3 de Aventuras de jefas despeinadas, el podcast para ahorrarnos tortas, aprender mientras pasamos un buen rato y conocer historias inspiradoras, pero de esas de andar por casa, llenas de sabiduría, de superación y de descubrimientos. Podrás colarte en la conversación sin filtros entre dos personas que hablarán de todo lo que hay detrás del emprendimiento, es decir, de detrás de cámaras y de lo que no se suele hablar. Hablarán de la vida, de vulnerabilidad, de meteduras de pata y de todo lo que han aprendido en esta aventura. Hoy te quiero contar un cuento, el cuento de la jefa despeinada. Hoy será un capítulo diferente, te lo voy a contar como una historia y bueno, espero que te guste. Allá vamos. Cualquier decisión, ya sea grande o pequeña, tiene un porqué, una razón que te mueve a ponerte en acción para convertir en realidad aquello a lo que le estabas dando vueltas. Y justamente de eso es de lo que te quiero hablar hoy, de la razón por la que decidí ponerle acción a una idea que llevaba como 5 años en mi cabeza, pero nunca acabé de arrancar. Hoy es un día diferente, no tengo invitada y no tengo a mi equipo de siempre conmigo, ya sabes, ese que sumando los años de ambos apenas alcanzan la mayoría de edad, porque te quiero contar una historia que no tengo muy claro que sea apta para uso infantil. Y es que realmente mi aventura comienza hoy, el día en el que decido sacar a mi jefa despeinada del armario y contarte quién es. La jefa despeinada fue muerta y resucitada varias veces. ¿Y sabes por qué? Por falta de valor. Porque digamos que es un poco bocachancla y cuenta cosas, verdades de esas que precisamente no hacen cosquillas. ¿Y para qué te voy a mentir? Me da mucho miedo lo que pueda decir y lo que puedan pensar. Verás, tiene tan revueltos los pelos como las ideas. Es jefa de sí misma cuando puede y sus tengo que infinitos le dejan, y también es compañera de todas las personas que trabajan en la empresa que ha creado junto a su hermana y socia hace ya casi 20 años. Si tuviera que definirla brevemente, diría 2 cosas. Diría que es alguien con valores y bastante noble, pero también diría que es de armas tomar, porque realmente no hay quien la entienda. De hecho, por no entenderse, no se entiende ni a sí misma. Digamos que es bastante contradictoria y muy a su manera. Es aniñada, pero a veces manda como un sargento. Indomable, a la vez que dócil. Malhumorada, a la vez que dulce. A veces inflexible, pero también muy empática. Ordenada y asalvajada a partes iguales. Fiestera y workahólica dependiendo del momento. Le encanta estar con gente al mismo tiempo que busca la soledad. Es extrovertida, pero tímida. Brillante para unas cosas y bastante desastre para otras. Y también es bastante buena jefa para los demás, pero un poco mala para sí misma. Y una última cosa, es un culo gaseosa. ¿Sabes lo que significa eso? Digamos que va por la vida siempre con prisa. ¿Pero cómo puede ser tantas cosas a la vez?, te estarás preguntando. Pues lo es, porque a veces le sale la jefa, a veces la despeinada y a veces las otras jefas minions que adoptan múltiple personalidad. La jefa despeinada tendría que vivir 4 vidas para que le diera tiempo a hacer todo lo que quiere hacer. Es como un pozo sin fondo y la gestión del tiempo su talón de Aquiles. No le llega un proyecto empresarial que necesita meterse en más, dicen por ahí. No le llega su formación, que siempre tiene que buscar más, dicen también. Podrás encontrarla haciendo varios cursos o másters a la vez, leyendo varios libros que solapa uno con el otro, escuchando podcast en el gimnasio, oyendo audiolibros mientras camina, y no le llega a convivir su emprendimiento, que también tiene que contarlo, o por lo menos contarle al mundo lo que hace y lo que ha aprendido tras años de subidas y bajadas, a tortazos. Por todo esto y porque tiene ansia de comunicar, de compartir, de hacer terapia de grupo, de conectar con gente que sabe más que ella, de conocer historias que le inspiren y de seguir aprendiendo, ha decidido crear este podcast que estás escuchando.
Tanto tiempo con este proyecto en la cabeza, teniendo tan claro lo que quiere hacer, pero qué difícil se le hace sintetizarlo a la hora de contarlo. Realmente no sabe por dónde empezar. De hecho, resumir siempre ha sido su asignatura pendiente, ya le ocurría desde niña y por eso ha pensado que prefiere contártelo como una historia. A la jefa le apasionaba su trabajo y se emocionaba con cada proyecto. No le importaba echarle horas y trabajar de lunes a domingo y hacía todo lo que fuera necesario para contentar a sus clientes y además lo hacía muy contenta. De hecho, fue bastante jefísima durante muchos años. Trabajaba y trabajaba sin parar y se decía, sacar una empresa adelante requiere mucho esfuerzo y muchos sacrificios. Y justamente porque eso era lo que creía, fue en lo que convirtió su vida, en esfuerzo y sacrificio constante. Pero la empresa crecía. Ella cada vez iba más rápido y hacía más cosas y asumía más responsabilidades y corría más. Y así fue como la jefa cada vez se fue convirtiendo en menos jefa y más en bruja, en más arpía, más inflexible y más explotadora consigo misma. Era hiperproductiva, hiperresponsable, hipercabezota y fue logrando la mayoría de los objetivos que se había marcado. Y creía tanto en su capacidad de esfuerzo y de trabajo que no había ningún proyecto que se la atragantara. Si no sabía hacer algo, aprendía. Si algo le daba miedo, lo hacía con miedo. Y si algo se le atragantaba, no paraba hasta encontrar la manera de hacerlo. Pero había algo que la jefa no sabía. Que esa goma que estiraba y estiraba como un chicle cada día para avanzar a base de esfuerzo y fuerza de voluntad, un día se rompería y se la llevaría por delante. La jefa jamás había imaginado que ese castillo de naipes en el que había convertido su vida se le caería encima y la aplastaría. ¿Te cuento qué ocurrió? Verás. Una mañana se enteró de que iba a tener un bebé. ¡Qué ilusión!, pensaba. La jefa estaba emocionada y muy contenta con la idea de ser mamá. Pero había algo en su interior que le inquietaba un poco, puesto que de vez en cuando escuchaba una vocecilla que se preguntaba: ¿será el momento? ¿Serás capaz de todo? Quizás en tu vida no cabe un bebé ahora. Pero la jefa enseguida callaba esa voz de un grito y le decía: es ahora o nunca, ya no eres ninguna niña. Tú podrás con todo eso y más. Podrás con el bebé, podrás con la empresa y darle a ambos todo lo que necesitan. Y además serás muy feliz porque recuerda, tú puedes con todo, encontrarás la manera. Y nació el bebé, y luego otro bebé. Y la jefa encontró una manera. La manera de hacerlo todo lo mejor que podía, pero no como a ella le gustaría. Y a veces delegó más a los bebés que las tareas de su empresa, porque en el fondo creía que había personas en su familia que lo hacían mucho mejor que ella. Y muchas veces forzó y siguió. Pero ella sabía que en su interior algo no iba bien. Y pasó un año, y pasaron 2, y pasaron 3, y pasaron 4, y 5, y 6, y 7, y 8. Y la jefa ya no vivía, solo corría, y sentía que su vida era cada vez menos coherente. Y se iba apagando, iba perdiendo la ilusión y las ganas de trabajar, de hacer cosas y de vivir. Y entonces apareció la jefa bruja, siempre malhumorada y enfadada consigo misma, y la jefa drama, siempre cansada y apagada. Y para empeorar todavía más las cosas, apareció también la jefa maniática y obsesiva, envenenada por el estrés. Y la jefa insuficiente cada vez se hacía más jefa. Sentía que no era buena madre, que no era buena compañera de vida, ni buena jefa, ni buena amiga, ni buena hija, ni buena hermana, porque en su vida no cabía todo. Siempre estaba desatendiendo a algo o a alguien y no era capaz de encontrar el equilibrio. La jefa ya no se reconocía a sí misma, ya no tenía aquello que le movía, la pasión y las ganas de dar siempre lo mejor, y ya no sabía quién era. Cada vez se sentía más triste y menos capaz. Y un buen día hizo crack, rompió. Su cuerpo dijo basta, su voluntad se apagó y se quedó literalmente sin pilas. Y ya no se quería ni levantar de la cama ni hacer nada que le hiciera pensar que era una jefa. Ahora solo quería ser mamá. Y la mamá mató a la jefa.
Pasó bastante tiempo y tuvo que apartarse de todo para poder seguir viviendo y avanzado, hacer terapia, tomarse mucho tiempo para volver a encontrarse y realmente buscarse, porque se había perdido en la vida justo cuando más tenía que disfrutarla. Y entendió que se había creído un cuento que no era verdad, o quizás ella lo había entendido mal. Pero pasado un tiempo, la mamá se dio cuenta de que sin la jefa no era feliz. Le faltaba dar salida a su propósito, le faltaba visión de futuro, le faltaba sentirse viva y le faltaba el rock and roll de su empresa. Y poco a poco fue despertando a la jefa, al mismo tiempo que entrenaba para silenciar a las jefas minions. Y así es como apareció la versión 2.0, la jefa despeinada. La que es suficiente tal y como es, la que no se cree todo lo que lee ni las frases motivadoras que escriben los gurús. La que entendió que lograr objetivos no es sinónimo de sacrificio constante, sino de aprendizaje e inteligencia. La que aprendió que ser productiva no es hacer muchas cosas, sino organizarse, delegar y centrarse en las tareas más importantes, en aquellas que marcarán la diferencia. La que se dio cuenta de que si no para afilar el hacha no corta y ella se apaga. La que por fin se conoció a sí misma y sabe que tiene que ponerle freno a su pasión. La que aprendió a forzarse para ir algunos días a ralentí, con la finalidad de no volver a descargar sus baterías vitales. La que comprendió que hacer deporte, ir de paseo en familia, ir de cañas con los amigos o simplemente no hacer nada no es perder el tiempo, es vivir. La que comprobó que el año que menos trabajó pero más se paró a pensar y a tomar decisiones fue el año que su empresa más facturó. Y la que aceptó que es una mamá humana imperfecta y que es la mejor mamá que puede ser. El caso es que la jefa despeinada, versión 2.0, está un poco asilvestrada. Se ha vuelto un poco fiestera, un poco bocazas y exhibicionista y algo... Se propuso contarle al mundo algunas verdades suyas, sin prisa, con disfrute, siempre en positivo y con mucha autenticidad. Vamos con la primera. Allá va. El emprendimiento está romantizado y lleno de marketing cosmético, porque una cosa es emprender de puertas afuera y otra muy diferente de puertas adentro, y lo de puertas adentro nunca se cuenta. ¿Quieres otra? Ahí va. Hay muchos tipos de emprendimiento y de emprendedores, pero solo se habla de unos, de los que tienes miles de seguidores y facturan unas cuantas cifras. ¿A cuál quieres tomar como modelo? ¿Solo estos? Otra. Es necesario hablar más de errores que de triunfos, de daños colaterales, de lo durísimo que se hace conciliar, de lo durísimo que se hace sobrevivir en determinadas etapas empresariales y de que si no nos cuidamos mucho podemos exprimirnos hasta vaciarnos por dentro y autodestruirnos. Steve Jobs, Amancio Ortega y todos los gurús del emprendimiento han cambiado el mundo, por supuesto que sí, y por supuesto que yo quiero aprender de ellos, debemos de aprender de ellos. Pero también es verdad que necesitamos buscar aprendizaje e inspiración en otro tipo de figuras, quizás más cercanas a nuestra realidad y más de andar por casa. Emprendedores son ellos, los grandes, pero emprendedora también soy yo y un montón de personas que han logrado grandes cosas y han levantado grandes o pequeñas empresas, entre las que se puede encontrar la del bar de la esquina, la peluquería de mi pueblo, etcétera, etcétera. También quiero aprender de lo que ellos han aprendido y quiero conocer su historia para poder también inspirarme en ella. Además, te voy a decir una cosa, no hace falta ser Steve Jobs para cambiar el mundo. Yo también me levanto todos los días por la mañana con un propósito. Y no precisamente es el de mejorar el mundo, sino es el de mejorar la mente de las personas que van a cambiar el mundo, que son los niños. Porque detrás de la risa, la diversión y los colores está el poder transformador del ocio educativo. Y a eso dedico mi vida yo y todo mi equipo. Creemos que es necesario hablar más de emprender más de verdad, de detrás de cámaras, porque emprender despeina y pone la vida de la familia de las jefas patas arriba y también sus emociones. Los emprendedores de éxito no son superhéroes ni superheroínas, son personas de carne y hueso, vulnerables, que a menudo están muy perdidas, muy solas, que se han arruinado más de una vez y que meten la pata todos los días. Hablemos más de eso.
Se dice que emprender es libertad, dinero, viajes y por supuesto que sí, es y puede llegar a ser todo eso. Pero antes hay que atravesar un desierto, casi siempre en soledad, sin viseras, sin protector solar y sin agua. Emprender es tirarte por un acantilado sin red y comprobar si has caído en suelo duro o blando una vez que has llegado. Es hacer todos los días cosas que no sabes cómo se hacen. Es cagarla prácticamente a diario, porque a diario también haces muchas cosas y tienes que equivocarte. Emprender es darte de hostias contra todo lo que hay, incluso varias veces en el mismo sitio. Emprender cuando eres mujer también es llorar, porque si estás trabajando desatiendes a tus hijos y si estás con tus hijos desatiendes en el trabajo. También a muchos hombres les pasa esto. Emprender sin autocuidado es estrés constante, deterioro físico y mental. Emprender sin padrinos, como empezamos la mayoría, es una actividad de riesgo. Y emprender no vale para todo el mundo. Hay que tener constancia, tenacidad, un poco de inconsciencia, aprender mucho y estar dispuesto a pagar un precio bastante alto, saber autocuidarse y protegerse de uno mismo y saber dónde está el límite. Dicho todo esto, emprender es libertad y es maravilloso. Te permite ser tu propia jefa, tomar decisiones, elegir en qué proyectos te metes, con quién te metes, cuándo te metes y por qué te metes. Te permite crear sin límites, poner en valor tus valores y tu modo de entender el mundo, ayudar a la gente, dar salida a tu propósito, vivir la vida que tú quieres al máximo y ser tú mismo. Hablaremos de todo esto con un tono despeinado, divertido y impositivo. Pero por supuesto que sí, llamaremos a las cosas por su nombre. Y sobre todo compartiremos trucos y consejos para que tu negocio prospere sin llevársete por delante en ninguna etapa. Aventuras de Jefas Despeinadas es un lugar de encuentro para mujeres auténticas y perfectamente imperfectas que hacen o quieren hacer grandes cosas sin que le cueste la vida. Es un espacio de aprendizaje para mujeres que quieren lograr más haciendo menos y que quieren salir del armario de la perfección porque han aprendido que siempre es mejor hecho que perfecto. Es ahorrarnos tortas las unas a las otras, es desconexión, es cotidianidad, es reírnos de nosotras mismas y nuestros tropiezos, es hacer piña y terapia de grupo. Será un espacio conducido por la jefa de hoy en día, muy diferente a la de antes, porque no sé si te habrás dado cuenta de que esta tiene múltiple personalidad. A veces te hablará la jefa despeinada, a veces la experta y equilibrada, a veces la jefa arpía, a veces la workahólica, la mamá, la dramática, la simpática, pero también a veces la bruja, la maniática y la gritona. O quizás no, esas me las guardo para mí. Y a veces te hablaré yo, las menos, porque el gallinero que vive en mi mente normalmente no me deja mucho espacio para hablar. Bienvenida a bordo, despeinada. ¿Nos escuchamos? Aventuras de Jefas Muchas gracias por llegar hasta el final. Me encantaría que me dejaras un comentario para saber que hay personas al otro lado y saber lo que opináis. Y si te apetece también, te invito a que me etiquetes en Stories. En Instagram me puedes encontrar como Aventuras de Jefas Despeinadas. Y te prometo que si lo haces podremos estar en contacto y dar saltos de alegría. Muchas gracias de nuevo por escucharme y hasta el próximo capítulo de Despeinadas. de Jefas Despeinadas. Aventuras de Jefas Despeinadas.